antes era correcto o se aceptaba como aceptable, como bueno, hoy en día es revisable y en muchas ocasiones lo que antes era bueno hoy ya no lo es, o al revés, lo que antes era malo hoy lo dejamos o lo damos por bueno, ¿no? Todos tenemos una identidad propia y no me refiero solamente al documento que describe o que nos identifica, como puede ser un DNI o el número de identificación fiscal o el pasaporte o el carnet de conducir o cualquier otro documento similar. Me refiero a una identidad intrínseca, una identidad propia, una identidad profunda que nos define, que nos habla de lo que somos y que al mismo tiempo nos hace formar parte, es decir, nos identificamos con personas en ese sentido de nuestro entorno o grupos en los que nos sentimos identificados. La palabra identidad viene del latín identitas, identitatis, y que se deriva de la palabra también del latín idem, y eso es algo que conocemos también, ¿no? La palabra idem muchas veces la utilizamos cuando tenemos que repetir algo, idem, ser uno mismo, ser lo mismo, esa es la idea de esa palabra. Y la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o bien de una colectividad que los caracteriza respecto a los demás. Y algo sobre la identidad. Podemos ver en esta diapositiva, podemos hablar algo acerca de la identidad. Podemos distinguir, y existen diferentes grupos de identidad: identidad cultural, identidad racial, identidad relacional, identidad política, religiosa, identidad por estatus económico, identidad sexual o de género, algo muy en boga en este tiempo en el que vivimos, identidad profesional o corporativa, identidad escolar, identidad personal, identidad social, en definitiva. Y yo quisiera hablaros un poco acerca de ese concepto de identidad, porque la identidad personal, lo que cada uno es el conjunto de atributos, creencias o valores que una persona considera como característicos propios, como característicos de uno mismo. Incluye aspectos como el nombre, la historia personal, las experiencias, la percepción individual de uno mismo. En definitiva, lo que eres o quién eres. Esa forma parte de tu identidad personal. ¿Quién eres? Lo que eres tú. La identidad social, por otro lado, es la identificación de una persona con ciertos grupos sociales, como puede ser la familia, el grupo étnico al que perteneces, la comunidad, la nación, etcétera, etcétera. Esta identidad está formada por que los roles y las expectativas sociales tienen un sentido común, es decir, estamos en un grupo en el que nos identificamos de una forma común, con objetivos, con principios, con ideas. Y eso da un sentido de pertenencia. Por lo tanto, la identidad nos habla de pertenecer y ser aceptado a un colectivo, a un grupo, a una familia, a una nación, a un club. Es decir, nos identificamos con ese club, con ese grupo, con esa familia, con esa iglesia, y eso nos da un sentido de pertenencia. Pertenecemos a, somos de. Esa es un poco la idea. No sé si me atreveré a hacerlo bien. Ya veo que no. Ahora sí. Esa es un poco la idea. Y he puesto estas diapositivas pensando un poco en la idea de conjunto, la idea de permanencia, de pertenencia, en este caso, pues unos chicos o en unos brazos que están unidos en algún propósito, en algún proyecto. La pertenencia es un sentido profundo y humano que conecta a las personas con algo más grande que ellas mismas. Es decir, ya no eres tú solo, eres la colectividad, el grupo en el que estás, algo más grande o más importante que uno solo, que uno mismo. Se trata de la experiencia de formar parte de eso, de un grupo, de una comunidad, incluso de una idea, y de sentir que existe un vínculo de relación entre todos, entre ambos, ¿no? Y eso nos hace también y nos procura la necesidad de ser aceptados. No se trata solo de ser miembros de un grupo, sino de sentir aceptación dentro de ese grupo, reconocimiento y conexión con los demás. El sentido de pertenencia se busca de forma insistente. Necesitamos pertenecer a algo o a alguien. Necesitamos estar o formar parte de un grupo. Esta situación que normalmente, y lo aplicamos principalmente, o se produce
en la adolescencia. Todos conocemos las situaciones que se producen en la adolescencia, donde se generan conflictos para ubicarse, conflictos para encontrar el grupo donde sentirse aceptado, el grupo al que pertenecer. Y eso produce en muchos de los adolescentes situaciones complejas, situaciones de estrés, situaciones de dificultad, y algunos no pueden superarlas, tristemente. Ahora, ¿con qué o con quién nos identificamos? Porque hay muchos grupos, formas con los que nos sentimos una cierta identificación. Algunos podemos identificarnos, se identifican con un club. No digo que les guste un club, sino que se identifican de tal manera que harían cosas impensables por este club o por estas personas. O quizá otros se identifican con algún tipo de deporte, con alguna forma de deporte, y practican esa forma de deporte, y eso es sano y es bueno. Es decir, que hay un sentido de identificación con cualquiera de los deportes, y ese es el pensamiento. Si también, y podemos aplicar y pensar esa misma identidad con personas que nos llaman la atención, y en este caso he puesto aquí las imágenes de algunos cantantes actuales y antiguos de nuestra época o de mi época. O quizá otros están focalizados en trabajar para poder tener un periodo o un tiempo de vacaciones y están deseosos de llegar a ese momento en el que tener ese punto, ese momento de esa identificación con ese periodo merecido, por supuesto, pero un periodo de vacaciones que nos marca, que nos indica y que en qué forma y en qué manera nos da ese sentido, esa voluntad, ese deseo. Nos identificamos con esta idea, con ese principio de tener ese periodo de vacaciones. O quizá marcas varias en ropa, en otros, de otras formas, de otros medios, marcas con los que nos identificamos. Algunos, sobre todo los más jóvenes especialmente, son muy de marcas, ¿no? Nosotros cuando éramos jóvenes, o yo cuando era joven, pues lo que menos nos preocupaba, y tampoco existían tantas, creo yo, de marcas que vestir, de marcas que nos llamaran la atención, ¿no? Por lo tanto, estas son marcas que nos pueden llevar, arrastrar y movernos hacia un sentido de identificarnos con ellas, a un sentido de tener una oportunidad de acercarnos a esta idea, ¿no? En definitiva, es fundamental tener clara cuál es nuestra identidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la identidad nos define también, nos identifica, nos hace ser nosotros, nos habla de quiénes somos, nos habla y nos da un sentido de pertenencia y de aceptación. Y porque la identidad nos da nombre. La identidad nos da nombre. Porque sin nombre no hay identidad. Fijaos que todos y cada uno de los grupos donde estemos o las personas como somos, tenemos un nombre que nos identifica. Si no tienes nombre, no existes. Hace unos años, bastantes años atrás, hubo un reportaje sobre China y sobre los orfanatos en China. Pero posteriormente han surgido otros artículos posteriores que han hablado acerca de problemas en China, cuando sujetos a la ley del hijo único, que se inició en 1980 y que no permitía a los matrimonios, a las familias tener más de un hijo, se calcula que hay entre 10 y 20 millones de niños, de aquella época 10 y 20 millones, que hoy no son tan niños, que no tenían identidad. En el 2016 esa norma ha cambiado y ahora se permite, incluso se fomenta, que tengan 3 hijos, y es porque hay un problema, sin duda, un problema que quisieron frenar de la sobrepoblación. Resulta que se dieron cuenta de que cada vez está envejeciendo más rápidamente la población y por eso se facilitó el que tuvieran tres hijos, se facilita actualmente que tengan 3 hijos y se fomenta. Los niños que no tenían en ese momento identidad, son niños o eran niños en ese momento que no tenían acceso a la salud ni a la educación gratuita. Tampoco podían viajar incluso ni dentro de su propio país porque no tenían documento, no tenían una identidad propia. Ni siquiera podían usar una biblioteca pública ni ir a colegios gratuitos. Y eso es un artículo de una periodista de la BBC en el año 2014 en el que denunciaba este proceso, pero eso no significa que eso ha quedado solucionado, simplemente ha quedado oculto y ha quedado ahí olvidado. Por eso es tan importante saber cuál es tu identidad, tener un nombre.
Yo creo que muchas veces nos identifican o nos identificamos también con algunos símbolos que veis aquí. No sé cuántos de nosotros nos identificamos con algunos de estos símbolos. Yo recuerdo que una compañera de trabajo hace ya muchos años me decía, yo identifico a las personas porque veo que van con la Biblia, a los evangélicos, porque veo que van con la Biblia bajo el brazo. Bueno, eso ha cambiado, ¿verdad? Hay muy pocas personas que veamos por la calle, algunos hay, pero hay muy pocos, incluso nosotros mismos no acostumbramos a ir con la Biblia bajo el brazo. Vamos con el móvil, con la tablet o simplemente sin nada. Pero normalmente se identificaban a las personas, en este caso, por ello, ¿no? ¿Has tenido que identificarte tú alguna vez? ¿Has tenido tú en alguna ocasión, en algún momento, que identificarte? Sin duda que continuamente. Muchas veces nos han requerido un documento que nos identifique, un documento que confirme que somos nosotros mismos. Normalmente se requiere el DNI o el NIF o el pasaporte, si es que pretendemos viajar a otro país, o algún otro documento que verifique quiénes somos. Esta es, sin duda, la regla que se utiliza para poder identificar quiénes somos. Ahora, como cristianos, ¿tenemos claro con qué o con quién nos identificamos? Como cristianos, ¿con qué o con quién nos identificamos? He puesto antes imágenes, he puesto diferentes imágenes que seguro quedan un poco en vuestra mente todavía. ¿Con qué o con quién nos identificamos? Como cristianos, los creyentes, mejor dicho, los creyentes de la Iglesia en Corinto también se identificaban. Y en este caso, algunos se identificaban en este caso, y tal como leemos en 1 Corintios, vamos a leer unos versículos en 1 Corintios capítulo 3, se identificaban con algunos de los maestros o predicadores de la época. Y leemos en la primera carta a los Corintios 3, versículos 4 al 7. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque estáis actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales vosotros llegasteis a creer según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. Y acaba este capítulo, en versículo 21 al 23, diciendo, por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es vuestro, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente o lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Qué interesantes palabras de saber esto, de saber que no es tan importante depender de aquellas cosas, identificarnos con aquellas cosas que el mundo tiene, ofrece y da, sino identificarnos con el único que merece nuestra identificación, y es ni más ni menos que Cristo. ¿Has sido puesto en duda o despreciado alguna vez por tu identidad? Por tu identidad como cristiano. ¿Has sido puesto en duda? ¿O quizás has sido despreciado o simplemente has sido obviado o simplemente no te han hecho ningún caso cuando hemos manifestado nuestra fe como cristianos? Muchas veces, sin duda. Muchas veces hemos sido obviados y simplemente hemos sido quizá no despreciados de una forma clara, o sí, pero evidentemente nuestras palabras no han tenido sentido cuando hemos hablado, cuando hemos dicho que somos cristianos. La cruz, la Biblia, la Iglesia, ese símbolo del pez que habéis visto, nos hablan de ideas, principios, conceptos que nosotros tenemos muy cerca de nosotros, que nos identificamos con ellos en mayor o menor medida, pero que conocemos y que somos realmente nos llaman la atención e incluso manifestamos nuestro seguir y nuestra idea de que detrás de este símbolo que podemos ver o reflejar o incluso llevar, sea debajo del brazo como una Biblia o sea colgado como muchos un pez en el coche, hablan y reflejan algo que para nosotros tiene un sentido importante, porque eso nos habla de quiénes somos o intenta manifestar quiénes somos, ¿no? Pero eso no siempre es visible ni siempre es reconocido por aquellos que nos rodean, por aquellos que hay a nuestro alrededor. Ahora, sabes que si tienes claro
¿Cuál es tu identidad? ¿Tu sentido de pertenencia? ¿Con quién te identificas? En definitiva, si estás convencido de quién eres, ¿te conviertes en peligroso? Quizá no en nuestro país, quizá no en el país en el que vivimos, gracias a Dios por ello. No estamos abogando porque esto cambie, ni mucho menos. Pero ¿cuántos hermanos tuyos, míos, que han manifestado su fe en el Señor Jesús son perseguidos, son maltratados, son expulsados de su trabajo, de sus casas? Incluso algunos han pagado con su vida. ¿Por qué? Porque se les considera peligrosos para el régimen aquel en el que están viviendo, peligrosos porque están contaminando o contagiando a otros conciudadanos. Ahora, quisiera explicarme en cuanto a esto. Los que nos declaramos cristianos tenemos una identidad propia, un sentido de pertenencia. ¿Sabías eso? Si tú eres cristiano, tienes una identidad propia y un sentido de pertenencia. Y esa identidad, esa pertenencia nos identifica con Cristo. Algunos de los signos de nuestra identidad, habría muchos y podríamos relatar muchos de ellos relacionados con las promesas de Dios para nuestras vidas, pero simplemente os menciono algunos signos de nuestra identidad. Somos salvos por la gracia de Dios, somos hijos de Dios, somos seguidores de Cristo, somos herederos del reino de Dios, somos herederos de sus promesas, somos herederos de vida eterna, pertenecemos a la familia de Dios, somos aceptados por Dios, por amor, por gracia. Y podríamos añadir muchas de las otras características que como cristianos somos intrínsecamente, con los cuales nos identificamos. Somos así y pertenecemos a la familia de Dios, no por nuestros méritos, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Pero en sí es una identificación propia y personal que a veces no siempre es visible hacia afuera, que lo conocemos para nosotros, nos gozamos en ello, pero a veces no trasladamos, transmitimos a los que hay a nuestro alrededor. Muchas veces nuestra identidad como cristianos es puesta en duda desde fuera, es cuestionada, pero incluso en ocasiones es cuestionada por nosotros mismos. En ocasiones no somos conscientes de cuál es nuestra identidad. Ahora bien, Jesús también fue cuestionado en cuanto a su identidad, por ser quien era. Todos los estamentos oficiales, o al menos 4 de ellos es los que quisiera mencionar, en su tiempo hicieron la misma pregunta. ¿Eres tú el Cristo o esperamos a otro? ¿Eres tú verdaderamente quien dices ser o estamos esperando a otro? En definitiva, ¿quién eres tú, Jesús? Y en el libro de Mateo encontramos 4 de estos grupos y voy a mencionarlos y citar el texto bíblico donde encontrarlo, aunque lo tenéis también escrito en la hoja por si queréis repasarlo en casa, en la hoja dominical que os han dado. El mundo profético. Juan el Bautista y sus discípulos, en Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3, se nos habla de que Juan estaba en la cárcel al oír de Jesús. Dice el texto en estos versículos: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú realmente el que había de venir, el que ha de venir? Juan el Bautista fue quien bautizó a Jesús, pero cuando él, que no veía en ese momento a Jesús, que estaba en la cárcel, se hizo esa pregunta. Quizás sus discípulos le preguntaron: oye, ¿este que está predicando es realmente Jesús? Y esa es la cuestión de la pregunta. Por lo tanto, el mundo profético estaba expectante también en quién era Jesús, si realmente era esa persona que se oía hablar de él, era realmente el Cristo. El mundo religioso, con Caifás, el sumo sacerdote, en Mateo 26, 63, 64, también leemos, estaba frente a Caifás Jesús, mas Jesús callaba, dice el texto. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Que nos digas si eres el Cristo. El mundo político también, con Poncio Pilato, en ese momento, al final de los días de Jesús en la tierra, en el capítulo 27, versículos 11 y 12,
leemos esto. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Eres tú el rey de los judíos? Nuevamente otra pregunta en el mismo contexto. Incluso más adelante, bueno, más atrás, en el libro de Mateo, en el capítulo 16, sus propios discípulos, a preguntas de Jesús en Mateo 16, 13 y 17, leemos esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta ahora no es hacia Jesús, sino es Jesús hacia ellos. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién decís que soy yo? ¿O quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntas que nos hablan acerca de conocer la identidad. ¿Creéis que Jesús tenía clara su identidad? Sin duda, por supuesto que sí. Y eso lo hacía peligroso, de tal manera que quisieron acabar con su vida y lo hicieron, aunque en lugar de una victoria para los enemigos de Jesús, fue una victoria para Dios y una victoria de la cual nosotros disfrutamos, porque no pudieron retenerle, no quedó allí en aquella tumba, como hemos recordado anteriormente. Quisieron acabar con su vida. Pensando con ello, cerraban un mal sueño, un capítulo negro de la historia del pueblo de Israel. Pensaban que con la muerte de Jesús se acababa todo. Pero hoy sabemos que no fue así, y el resultado lo vemos en el libro de los Hechos, cuando después de que Jesús, después de resucitado y de ascender a los cielos, la Iglesia, al recibir el Espíritu Santo, empezó a proclamar el mensaje. El grupo, mejor dicho, de los apóstoles empezaron a proclamar el mensaje, y de ahí vino el fundamento de la Iglesia que ha llegado hasta nuestros días. Jesús, después de resucitado y ascender, en Hechos capítulo 8 leemos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso me lleva a una conclusión. ¿Por qué es tan importante la identidad para el cristiano? ¿Por qué consideráis que es tan importante tener una identidad? No una identidad que solamente sea para nosotros, para mantenerla en nuestro a buen recaudo, es decir, soy cristiano, sino que esa identidad pueda ser transmitida y trasladada hacia afuera. Que esa identidad y esa pertenencia a una iglesia, a la iglesia, sea algo que pueda ser comunicado, que pueda ser proclamado a aquellos que hay a nuestro alrededor, a aquellos que están cerca de nosotros. Y quisiera citar 4 aspectos importantes que tienen que ver, o 4 aspectos que nos hablan acerca de la importancia de la identidad para el cristiano. La primera de ellas es porque el mundo necesita personas con identidad. He empezado diciendo que estamos en una sociedad líquida, una sociedad fluida, en la que todo es relativo, en la que lo que era malo es bueno. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo, en la que hay más mentira que verdad, en la que triunfa la mentira sobre la verdad. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Y nadie escapa a estas situaciones, a este mundo en el que estamos viviendo, y que en muchas ocasiones nos influye, en tantas ocasiones convence o nos convence y nos hace cambiar de opinión, o simplemente no manifestar nuestra opinión, no manifestar cuál es nuestra identidad, no manifestar que somos cristianos, no manifestar que nuestro objetivo es seguir a Cristo. Personas que tienen claro quién son y a dónde van. Eso es lo que necesita el mundo actual. Personas que saben lo que quieren y a quién quieren. Personas que tengan claro los valores del reino de los cielos. Y esos los encontramos en los evangelios, de una forma más concreta, de una forma más sintetizada, si queréis, en el libro de Mateo, en el capítulos 5 al 7, donde nos habla del Sermón del Monte y toda una serie de condiciones que encontramos en esos 3 capítulos. El mundo necesita saber que hay otra forma
de tratar los problemas, las crisis, las dificultades, necesitan saber que acercarse a Cristo puede cambiar el paradigma de esta sociedad. No la solucionará en su sentido global o general, pero influirá en personas, en otras personas, para que puedan entender y ver que seguir a Cristo es un principio importante para sus vidas, vital para sus vidas. La sociedad en la que vivimos, materialista, humanista, egocéntrica, y proponer cambios en el corazón de las personas, en el corazón del hombre, a través del amor de Cristo para con nosotros. ¿Tienes claro cuáles son los valores del reino? ¿Tienes claro cuáles son los principios de tu identidad? ¿Tienes claro y te identificas con aquello que es perdurable, con aquello que es cierto y verdadero? ¿Tienes claro que nos identificamos con Cristo, con la persona de Jesús? ¿Vivimos de acuerdo con esos valores en nuestro día a día? Porque hoy, como domingo, estamos todos aquí y todos tenemos buenas caras. Bueno, algunos quizá no, pero normalmente el domingo tenemos una cara alegre. Yo cuando he entrado esta mañana he preguntado a quizá 10 o 12 personas cómo estaban y todos me han dicho que bien. Pues fenomenal, igual solo he acertado con aquellos que están bien. Pero realmente estamos bien. Y el lunes, ¿estamos bien? Y el lunes cuando estamos en el trabajo o tenemos que ir al trabajo o simplemente estamos estudiando o estamos con las dificultades o tenemos que ir al médico y hacer cola en el CAP, ¿estamos bien o estamos aquejados de una gripe o de una tos? Qué importante es, eso pasará y eso nos pasa, no es algo que por tenerlo esto, por que nos pase esto, estamos mal, o sea, estamos mal físicamente a lo mejor, pero lo importante es manifestar cómo nos sentimos, cómo somos cuando estamos con el Señor. Y eso no es algo que solamente ocurra el domingo cuando estamos aquí, tristemente a veces pasa esto, pero esto es algo que debe de ser un valor que se manifiesta y se comunica continuamente, cada día de la semana, continuamente, cada día de la semana. Por lo tanto, el mundo necesita personas con identidad. Pero el mundo también puede ver que nuestra identidad no siempre es la que manifestamos o la que saben y conocen, de la cual somos o hemos manifestado en alguna ocasión que somos seguidores de Jesús. Otro aspecto que tiene que ver con la identidad es que sin identidad, si no tenemos identidad propia y que nos acerca al Señor, no hay compromiso. No podemos parar aquí porque sería un tiempo importante y nos ocuparía mucho tiempo esta reflexión. Pero es interesante ver que las personas que se identifican más con las cosas del Señor, con las cosas de Dios, tienen un mayor grado de compromiso. ¿Cómo actuaron los discípulos en Hechos 2 cuando recibieron el Espíritu Santo? Bueno, todos conocemos, sabemos y podemos leer el libro de Hechos. Estaban comprometidos con el Señor, estaban comprometidos con la Iglesia y con su vida de testimonio, que para muchos acabó en muerte, que para muchos acabó en sufrimiento, pero se mantuvieron firmes, comprometidos con aquel al que habían seguido, con aquel Cristo que había muerto y resucitado, y estaban comprometidos con Él. ¿Estás comprometido tú con el Señor? ¿Estás comprometido con tu familia? ¿O hay dificultades de relación? ¿Estás comprometido con la Iglesia? ¿O hay dificultades también en esto? Y no hablo de la iglesia local, de la iglesia general, hablo de la iglesia local, porque donde podemos manifestar lo que somos, lo que tenemos, y nuestra identidad es justamente en la iglesia local. Donde somos fortalecidos en nuestra identidad y en nuestro sentido de pertenencia es justamente en la iglesia donde nos congregamos. ¿Estás viniendo o asistiendo a esta iglesia simplemente por venir a algún sitio, por justificarte, o estás realmente comprometido con la iglesia, con sus proyectos, con sus extensiones en cuanto al testimonio, en cuanto a la obra social, en cuanto a la ayuda mutua,
en cuanto al amor manifestado unos para con otros. ¿Estás comprometido con el Señor? Si estás comprometido es porque tu identidad está firme y arraigada en la persona del Señor Jesús. Pero si eso no es así, es importante que pensemos, como dice el título de este mensaje, el título que he puesto, cuidado, no perdamos nuestra identidad. O no olvidemos en un cajón nuestra identidad. No olvidemos que somos hijos de Dios. El tercer aspecto que quisiera destacar es porque el compromiso nos hace crecer y ser una iglesia fuerte. ¿Quieres esto para tu iglesia? Que crezca, que sea fuerte, no por el hecho de serlo, no por el hecho de ser una iglesia que estamos estupendamente bien, sino para proclamar el mensaje de salvación en este barrio, en Barcelona. Si tu respuesta es sí, busca el compromiso. Si tu respuesta es que sí, que quieres que esta iglesia sea una iglesia fuerte, comprométete con el Señor, comprométete con la iglesia. Busca la forma y la manera de ser de bendición y de ayuda, porque hay muchas áreas en la iglesia en las que puedes colaborar y participar. No importa la edad, no importa tu estado físico, siempre puedes hacer algo para el bien común, para el bien de los demás, para el bien de la obra de Dios y para el testimonio hacia afuera. Y por último, el cuarto aspecto, y con eso terminaré, porque el compromiso ahuyenta el temor a dar testimonio de quiénes somos. El compromiso ahuyenta el temor de dar testimonio de quiénes somos. ¿Te has sentido alguna vez con dificultades para dar testimonio de lo que crees? ¿Te has sentido limitado, coartado o has dicho no sé, no puedo, no sé cómo hacerlo? ¿Has tenido miedo de testificar de lo que crees por el qué dirán, por evitar que te giren la cara? ¿Has sentido temor de ser rechazado por hablar de Jesús? Creo que todos hemos tenido o tenemos en algún momento esta situación y todos hemos enfrentado esta situación en nuestras vidas y todos hemos vivido esa experiencia de sentirnos así. Pero el compromiso con el Señor, con la Iglesia, va a limitar o va a apartar o va a alejar el temor de dar testimonio y de manifestar quiénes somos. Termino con un versículo, el versículo que en la hojita tenéis al final y que resume en un sentido la importancia de la permanencia en Jesús para sentirnos identificados con Él. Jesús dijo en ese momento, cuando estaba en la cena, en la última cena, que Juan recoge en varios capítulos, esas situaciones que se vivió en la última cena que tuvo con sus discípulos, dijo esto, diciéndose a aquellos que estaban a su alrededor: permaneced en mí y yo en vosotros. Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la clave. Permanecer en Jesús, permanecer en Cristo. Y eso nos ayudará a fortalecer nuestra identidad, a formar parte de un grupo en el que la permanencia y la aceptación nos incluya, nos proteja, nos guíe y nos dé la fuerza necesaria y suficiente para ser de testimonio a aquellos que nos rodean. Vamos a terminar orando al Señor. Señor, queremos agradecerte este tiempo y darte gracias por tus bendiciones, por tu amor y porque tú nos has amado, nos has rescatado, nos has adoptado como hijos tuyos. Queremos darte gracias por ello. Y queremos renovarnos en nuestro espíritu de servicio y de entrega a ti. Queremos renovarnos en nuestro espíritu de pertenecer a la Iglesia de Dios, pertenecer a la Iglesia de Cristo, sentirnos parte, permaneciendo en Cristo, para que tú permanezcas en nosotros. Queremos darte gracias porque tus palabras siempre son buenas, siempre son retadoras también, siempre nos ayudan a crecer. Pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener nuestra identidad, a ser firmes en ella, a manifestarlo también a los demás, a poder proclamar que somos hijos tuyos, por gracia, por amor, por tu amor para con nosotros, y que otros también puedan beneficiarse de seguirte a ti, de buscarte a ti y de tener un encuentro contigo. Oramos, Señor, por esta iglesia, por el testimonio de la misma y por todos y cada uno de los hermanos y personas que se acercan a ella y que aún no te conocen. Oramos para que tú, Señor, obres en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.